Hola amigos, hoy vamos a conocer algunos conceptos de la carta a los Hebreos. La historia y los estudios de la Biblia señalan a este libro como uno de los más influyentes de la fe cristiana, ya que fue escrito al pueblo hebreo que en los años 60 después de Cristo estaba siendo fuertemente influido por otro tipo de doctrinas. El libro explica el juicio de Dios en el cielo, la expiación de los pecados y la intercesión de Jesús en favor nuestro, entre tantos otros temas que nos facilitan el camino para conocer de una mejor manera a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a Tiempo de Paz. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y decirles bienvenidos a Tiempo de Paz. En este lugar queremos estar junto a ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando algunos episodios, algunos eventos que menciona la Biblia, que tienen que ver especialmente con el tiempo en el cual nosotros hoy estamos viviendo. Es decir, cómo la Biblia, a través precisamente de los eventos apocalípticos, nos menciona y nos dice las cosas que van a ocurrir y las decisiones o actitudes que debemos tener. Por lo tanto, le invito para que juntos podamos tener la palabra de Dios, para que podamos abrirla, ir de un pasaje a otro y descubrir aquel mensaje maravilloso que Dios tiene para nuestra vida. Le invito, por lo tanto, a comenzar aquí Tiempo de Paz orando a nuestro Dios. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y poder entender y vivir el mensaje que tú tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, que nos puedas bendecir en esta hora.
que nuestros amigos a través de tu palabra puedan sentir tu amor, tu misericordia y tus bendiciones al tener un encuentro personal contigo a través de ella. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles al libro de Apocalipsis, el capítulo 6. Encontramos allí la apertura, se llama, de los 7 sellos. Es interesante notar que esta secuencia de número 7 se viene repitiendo en el capítulo 2, el capítulo 3, con las 7 iglesias, que mencionan un periodo entre la muerte de Cristo Jesús hasta la segunda venida de Cristo. Luego vienen los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 últimas plagas. Este conjunto de 7 está desarrollándose históricamente en este periodo de tiempo que mencionábamos desde la muerte de Cristo Jesús hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros, si bien no vamos a estudiar cada uno de los sellos, pero en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando menciona la apertura del 6º sello, en el versículo 12, leemos: miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Es interesante notar que este es el 6º sello. El 7º sello recién aparece en el capítulo 8, versículo 1, cuando dice: abrió el 7º sello, y se hizo silencio en el cielo como por media hora. La pregunta es, ¿por qué hay silencio en el cielo por media hora? Y alguien podría decir, y para que se entienda más gráficamente, porque el cielo está, antes de decirlo, ¿no? Me voy a frenar un poco, ¿no? Constantemente, a partir del capítulo 4, se describe el ruido, entre comillas, que hay en el cielo. No es ruido, sino que son alabanzas a Cristo Jesús. Alabanzas a Dios el Padre. Por lo tanto, constantemente en el cielo hay alabanzas. No obstante, dice que en el 7º sello hay silencio como de media hora en el cielo. ¿Por qué? Porque ya no están presentes los que alababan, sino que ahora ellos están viniendo a buscar a los escogidos. En otras palabras, el 7º sello es el momento de la segunda venida de Cristo. El 6º sello, por lo tanto, se ubica antes de la segunda venida y tiene mucho que ver contigo y conmigo, con todos nosotros, con aquellos que estamos viviendo antes de la segunda venida de Cristo, en el tiempo final, que somos nosotros y que es el tiempo en el cual estamos viviendo. Por ejemplo, leíamos que dice que es un tiempo en el cual hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Luego el versículo 13 sigue añadiendo: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Es decir, está anunciando que esta nueva etapa en la historia de este mundo comienza hay desarrollados estas señales de la naturaleza. Un gran terremoto. El sol se pone negro como tela de silicio. La luna no da su resplandor, sino que se transforma como con sangre. Y las estrellas caen del cielo como cuando sacudimos o es sacudida una higuera y deja caer sus frutos, sus higos. Por lo tanto, aquí hay algo bien interesante. Estas señales fueron ya ocurridas, ya acontecieron en el año 1755, 1798, 1833. Es decir, entre el año 1798 hasta el 1830 o 40, ocurren estos fenómenos descritos por Apocalipsis capítulo 6 con la apertura del penúltimo sello, con la apertura del 6º sello, que para nosotros prácticamente sería, en términos prácticos en la historia de este mundo, el 6º, el último, porque el 7º ya es la venida de Cristo Jesús. Es una prerrogativa absolutamente divina. Y los protagonistas del 6º sello somos nosotros. Ahora, después de mencionar
que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es interesante notar que el sexto sello comienza con un gran terremoto. Comienza con este terremoto que da inicio al tiempo del fin, al último periodo de tiempo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y luego dice, hace alusión a la misma venida de Jesús. Y es llamado ese día, el gran día de su ira ha llegado. Es decir, nuevamente encontramos un bloque de tiempo. Esto es una aplicación e interpretación histórica. Así es el libro de Apocalipsis. Estos números 7 van mostrando diferentes énfasis en diferentes periodos de tiempo. Unos, la historia de la iglesia. Otros, los juicios contra los enemigos de Dios. Otros, grupo de 7, van describiendo lo que va a ocurrir. En el caso del sexto sello, muestra que el mismo evento para unos es un día de alegría, mientras que para otros es un día de condenación. A tal punto que es preferible que las piedras caigan sobre aquellos que nunca aceptaron a Cristo Jesús que saber de boca de Jesús la sentencia final. Llama bastante la atención la forma como dice, el día de su ira. Y a la luz del Antiguo Testamento, ya que Apocalipsis tiene su llave para entenderlo en el Antiguo Testamento, es que vamos a revisar qué significa el día del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Qué involucraba para el pueblo de Dios el tan llamado el día del Señor, el día de Jehová? Para algunos, grande, terrible, espantoso. Al menos en Apocalipsis capítulo 6, que extrae del Antiguo Testamento toda esta figura de un día terrible, donde hay tormento, donde hay devastación, donde se ven personas aterradas. Así va a ser la segunda venida de Cristo. Pero, ¿por qué Apocalipsis lo menciona así? Siendo que Jesús, el mismo Jesús, los evangelistas, los autores de las cartas en el Nuevo Testamento ocupan y hablan del día del Señor como un día de esperanza. ¿Por qué resulta que Apocalipsis lo ve de otro punto de vista? No es que Apocalipsis lo vea desde ese punto de vista negativo, sino que el Antiguo Testamento, bajo ciertas condiciones, el día de Jehová era un día terrible. Vamos juntos, por lo tanto, al libro de Joel, el profeta Joel, en el Antiguo Testamento, el capítulo 2, menciona el día de Jehová. Ahí en el Antiguo Testamento, el capítulo 2, versículo 31. Dice que en ese día el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Mira cómo el profeta Joel está diciendo que el día de la salvación para algunos se convierte en un día grande y terrible. Dice también el verso 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahí está la contraparte. Es decir, que en el tiempo final solamente habrán dos grupos. Para unos el día de Jehová será grande y terrible, espantoso. Mientras que para otros, dice, los que invocan el nombre de Jehová, ellos serán salvos. Cuando hablamos de este gran terremoto y todas las cosas que suceden, el autor en Apocalipsis quiere enfatizar que no es algo simbólico. Si bien en el mismo capítulo
6 de Apocalipsis se habla de 4 jinetes, uno de color blanco, negro, amarillo y rojo, en donde cada jinete representa, es decir, es un símbolo de algo que iba a ocurrir a través de la historia. Es un símbolo. Pero cuando entra al 6.º sello, de hecho el 5.º sello habla de las oraciones de los santos, también es un símbolo de lo que está ocurriendo con el pueblo de Dios vivo, no muerto, que están clamando porque si bien están siendo muertos, pero son personas que oran, y los que oran somos los vivos. Entonces, cuando habla de estas señales en el cielo, alguien podría decir, si todo el capítulo 6 viene con una cadena de simbolismos, ¿por qué entonces tenemos que tomar de forma literal estas señales? Y hay una partícula bien interesante en el idioma original que para nosotros es traducida como. Eso significa como. Entonces dice, habrá un terremoto, literal. Habrá el oscurecimiento del sol como una tela de silicio. Y ahí está el simbolismo, ahí está el aspecto simbólico. Lo literal es en el hecho concreto de que iba a oscurecerse el sol, que iban a caer las estrellas, como cuando sacudimos una higuera y bota sus higos. Es como cuando, por ejemplo, a nuestros hijos les decimos, yo te amo tanto como de aquí hasta el sol. El hecho real, el acto real es que yo amo a mi hijo y lo comparo simbólicamente con algo que no es real. El sol como tela de silicio no tiene nada que ver una cosa con otra. El sol no tiene tela, pero es comparada como con un acto simbólico, algo real. Por lo tanto, a pesar de estar en un capítulo simbólico, esos elementos de la luna, el sol y las estrellas y el gran terremoto ocurrieron ya en los años que decíamos al comienzo. Y aquí nuevamente el profeta Joel está hablando, ¿no? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran día grande y espantoso. Cuando Cristo anunció estos elementos como señales, a la vez está hablando de que para algunos el día de Jehová será un día espantoso. ¿De qué depende? Que para unos sea un día de salvación y otros de espanto. Depende de cada uno de nosotros. El profeta Oseas señala exactamente lo mismo. Oseas capítulo 8, versículo 8 dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria como asno, montes para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aquí está hablando del día de Jehová. Dice que el pueblo de Dios va a ser como una vasija rota, quebrada, que no tiene estima, no tiene ningún valor. Ahora, hay otros pasajes de la Biblia. Isaías capítulo 13, por ejemplo. En Isaías capítulo 13, fíjense ustedes que también vamos a encontrar a través de la profecía el anuncio de cómo sería el día de Jehová. Dice el versículo 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Todos los profetas, o la gran mayoría del Antiguo Testamento, estaban anunciando lo mismo que aparece en Apocalipsis y que ya ha ocurrido en nuestros días. Estamos viviendo en el tiempo del día del Señor. Y castigaré al mundo por su maldad, dice, y a los impíos por su iniquidad. Y el versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. La verdad que cuando escuchamos que el día de Jehová es un día terrible, un día de su ira, indudablemente que no desearíamos estar en ese lugar, que no desearíamos que llegue pronto aquel día. Pero, queridos amigos, el mismo Señor Jesús habló, y acompáñenme, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 24, nosotros encontramos que Jesús mismo, hablando acerca del día de su venida, Él señala que será un día grande. Y dice allí, en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, el día de Jehová está conectado, y Cristo también habla de gran tribulación, destrucción. Apocalipsis mencionaba que es preferible que las piedras caigan sobre uno, etc. Y la pregunta que termina el sexto sello es: ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie en el día de la ira de Jehová? En otras palabras es: ¿para quiénes será un día de salvación? Y esta inquietud, ¿no?, era la que estaba, por ejemplo, en los profetas del pasado, así como el profeta Joel, Isaías, se suma también el profeta Malaquías. Y el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dice Malaquías más adelante que en ese día no quedará ni raíz ni rama. Esa es la pregunta que vamos a dejar planteada para el siguiente capítulo. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Pero querido amigo, en esta hora Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. El día del Señor está cercano. Así como lo anunciaron los profetas del Antiguo Testamento, el libro de Apocalipsis no solamente lo profetiza, sino que a la vez lo sitúa dentro de la historia de este mundo como el tiempo en el cual estás viviendo tú y yo. Nuestros días es el tiempo final. Nuestros días es cuando Cristo Jesús volverá a esta tierra, cuando habrá silencio en el cielo. Seamos ricos o pobres, reyes o esclavos, libres o esclavos, está diciendo que todos nosotros debemos tomar hoy una decisión. La línea que divide a los salvos de los condenados, la línea que divide a aquellos que confían en Jesús y en aquellos que aún están indecisos, en este tiempo es una línea definitoria. Nos está definiendo de qué lado, de qué parte estamos. Por lo tanto, queridos amigos, ¿quién podrá sostenerse en pie? No te pierdas el próximo capítulo, que ahí vamos a desarrollar esta idea. ¿Quiénes son aquellos que pueden permanecer en pie cuando Cristo venga? Pero desde ya yo te hago la invitación. Sé parte de aquellos que cuando Cristo venga puedan decir: este es el día de la salvación. Este es el día que he esperado a mi Salvador. Porque el otro grupo dirá: a las piedras caigan sobre nosotros. Preferimos morir antes de ver el rostro de Jesús volviendo por segunda vez. Por lo tanto, aquellos que deseamos que sea un día de salvación son aquellas personas, somos aquellos que hoy tomamos la decisión, porque en el día del Señor ya será demasiado tarde, ya no podremos tomar esa decisión. Y hoy yo te quiero invitar a que te prepares para el gran día de la salvación, no el día de la ira, aunque es una realidad bíblica. Pero también la realidad dice que si tú aceptas a Cristo Jesús, por lo tanto va a ser un día de salvación. Te invito a orar. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos, porque si bien en tu palabra es mencionado que el día de tu segunda venida será un día grande y terrible para aquellos que aún teniendo la oportunidad nunca tomaron una decisión por Cristo Jesús. Pero aquí estamos, Señor, junto a nuestros amigos, para escuchar tu voz, para escuchar tu llamado, para poder abrir nuestro corazón y entregar nuestra vida a ti, para que podamos, Señor, prepararnos para que aquel día sea un día grande de salvación y de perdón. Gracias, Padre, te damos. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros para que puedas recibir más información y así prepararnos juntos para el día de la salvación con nuestro Señor. Que Dios te bendiga y será hasta un nuevo capítulo aquí en Tiempo de Paz. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz.
Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica: Familia Feliz, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel, La Biblia Habla y Apocalipsis. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue nuestra sintonía. Estás en Canal Nuevo Tiempo, canal de esperanza.